una tabla periódica como la que vemos ahorita aquí, ¿sí? Y podemos clasificar primeramente a los elementos de acuerdo a su origen, es decir, cuáles se encuentran de forma natural, ¿sí? Y cuáles son de forma artificial, es decir, cuáles de aquellos son sintetizados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a partir del elemento 104 hacia adelante, pues todos ellos se consideran que son elementos artificiales, ya que en la naturaleza no se encuentran, ¿sí? Hay que hacerlo de forma artificial. Y todos los que están en verde son aquellos que se encuentran de forma natural, es decir, que no es necesario sintetizarlos, sino que ya están presentes en la naturaleza, ¿sí? Ahora, oficialmente, Mendeley culminó su tabla periódica el 1 de marzo de 1869, ¿sí? Y pues les digo, actualmente son 118 elementos que forman la tabla periódica actual. Se distribuyen en columnas denominadas grupos o familias y filas denominadas periodos. Y están divididos en tres grandes categorías: metales, metaloides y no metales. Entonces, si vamos en cuanto a número atómico, es decir, cuántos protones tiene en su núcleo cada átomo, pues vamos a tener esta distribución, ¿sí? De esa forma, pues tenemos cómo se van a comportar los elementos y vemos que conforme nos vamos hacia lo que es la parte derecha de la tabla, pues incrementa lo que es el número atómico, y también si nos vamos hacia la parte inferior de lo que es la tabla periódica, pues vamos a observar el mismo comportamiento. Eh, tenemos 118 elementos, esos están ordenados de acuerdo a su número atómico, ¿sí? Y lo que nos menciona, bueno, entonces tenemos los elementos ordenados de acuerdo a su número atómico, es decir, por ejemplo, hidrógeno 1, helio 2, litio 3, berilio 4, ¿sí? Pero también tenemos otra característica que nos dice que están organizados en lo que son periodos y familias, ¿sí? Los periodos son estos números que vemos acá en la parte izquierda, ¿sí? De forma vertical, y nos dicen estos números: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periodos, ¿sí? Y pues, por ejemplo, los lantánidos y actínidos pues están dentro del periodo 6 y 7, nada más que se desglosan en la parte inferior de la tabla periódica, pero pertenecen al periodo 6 y 7. Bien, ¿qué nos dicen estos periodos? Recordando lo que era la unidad 1, cuando nosotros veíamos los números cuánticos, este número de aquí es el que denominamos n, o número cuántico principal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí para el hidrógeno n es igual a 1, para el litio y berilio n es igual a 2, lo mismo que para boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, ¿sí? N igual a 3, pues sería, por ejemplo, para el sodio, magnesio, aluminio, silicio, potasio, azufre, cloro, argón, y así sucesivamente. Entonces, este número que tenemos aquí nos dice el número cuántico principal n, y hace alusión a cuántas capas electrónicas tiene. Bueno, en cuanto a niveles de electrones, ¿sí? Porque, por ejemplo, el hidrógeno únicamente tiene un subnivel, digo un nivel, ¿sí? El berilio tiene N1 y un nivel N2. La UPAC los ordenó de acuerdo en 18 familias nada más, y estas son consecutivas. Entonces tenemos desde la familia 1 hasta la familia 18, ¿sí? Y cada una de estas familias pues tiene una característica peculiar que ahorita vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces son 18 familias y cada una, les digo, presenta alguna característica particular, ¿sí?
Aquí está lo que les mencionaba, los periodos. Aquí nos los marca por colores. Entonces tenemos periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. ¿Sí? Entonces periodo 1, hidrógeno, helio. Periodo 2, todos los que están en naranja. Periodo 3, los que están en rojo. Periodo 4, los que están como en color rosa. Periodo 5, color púrpura. Periodo 6, todos los que están en color azul. Y era lo que les mencionaba, por ejemplo, los lantánidos están dentro del periodo 6, también están marcados en azul, y los actínidos en el periodo 7, que están marcados en verde. ¿Sí? A pesar que aparecen en la parte inferior de la tabla, pues están dentro de estos periodos. ¿Sí? Ahora también podemos dividir lo que es el carácter por carácter metálico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos los que son no metales, que básicamente tienen un carácter gaseoso. Profe, Entre ellos, profe, sí, dime. ¿qué significa que estén clasificados por su periodo? Lo que les comentaba, cuando están clasificados por su periodo, hace alusión al número cuántico principal, ¿sí? Es decir, cuántas capas electrónicas tiene. Entonces, por ejemplo, voy a regresar aquí un poco. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno, si yo represento al hidrógeno, digamos, con su orbital principal nada más, el hidrógeno únicamente tiene una capa, ¿sí? O mejor, lo vamos a hacer con configuración electrónica para que quede un poco más claro. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, a ver, vamos a mover esto un poco hacia arriba. Lo vamos a hacer un 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hago la configuración electrónica para el helio, va a ser 1s2 y hasta ahí llegó la configuración. ¿Sí? El helio, vamos a poner mejor primero la del helio. Lo voy a poner en el color amarillo que está el periodo para que quede un poco más claro y no confundirlos a la hora de que revisen. Es lo mismo, pero lo voy a poner en amarillo. Entonces, por ejemplo, los del hidrógeno. Entonces, hidrógeno, Z igual a 1. ¿Sí? Y su configuración electrónica sería 1s1. Y el número cuántico principal, que es el número que está al lado de la S, pues es 1, no va a cambiar. Si yo hago la configuración electrónica para el helio, me falta una E, ¿sí? Es Z igual a 2. Y su configuración electrónica sería 1s2. ¿Sí? Entonces el número cuántico principal va a estar en 1. Este no se va a alterar. ¿Qué pasa si ahora me paso, por ejemplo, a litio? El litio, pues les digo, lo que me va a decir es si puede alcanzar una configuración electrónica con un periodo de 2. Y aquí no tengo naranja. Bueno, vamos a hacer mejor con el sodio. El sodio me dice que está en el periodo 3. Entonces Z igual a 11. ¿Sí? De acuerdo a su número atómico. Si yo hago la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, ¿sí? Y 3s1, ¿sí?
Entonces, lo que quiero que vean es cómo en la configuración electrónica, por ejemplo, los que están en el periodo 1, únicamente su número cuántico principal va a llegar a 1, de ahí no va a pasar. Pero, por ejemplo, en el sodio que nos dice que está en el periodo 3, vean cómo la última parte de su configuración electrónica va a llegar a ese periodo 3, ¿sí? Aquí está ese 3, y les digo, básicamente nos hace alusión al número cuántico principal, ¿sí? Si yo hago, por ejemplo, otra configuración, como por ejemplo la del potasio, pues va a terminar en lo que es 4S, ¿sí? La del rubidio en 5S1, la del cesio en 6S1, que ahorita vamos a ver esa Maestro, parte. Sí, dime. dicen compañeros que aún faltan de que los acepte y no pueden ingresar. Listo. Ya quedó. Bien, entonces, no sé si ya haya quedado un poco más claro esta parte. Sí, profe. Ok. Bien, entonces les digo periodos, número cuántico principal y básicamente en lo que es la configuración. Bien, entonces ahora también tenemos otra distribución. Les digo, podemos darle un carácter metal como un semimetal o como un no metal, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, el boro, silicio, germanio, arsénico, antimonio, ¿sí? Y lo que es el telurio, que básicamente se comportan como no metales. Pero ahorita vamos a, bueno, como semimetales, perdón. Pero ahorita vamos a ver que, pues, por ejemplo, el aluminio también se considera un metal de transición. Ahora, los que no son metales, pues, generalmente tienen un carácter gaseoso, entre ellos el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, oxígeno, flúor, ¿sí? Potasio, azufre. ¿Sí? Bueno, la mayoría, porque por ejemplo el potasio, azufre, pues no son como tal gaseosos, pero no tienen carácter metálico, ¿sí? Entonces, es decir, no son buenos conductores, por ejemplo, de la electricidad, no son buenos conductores, por ejemplo, de lo que es el calor. Mientras que los metálicos, pues esas son características que los, digamos, destacan con respecto a los no metales, ¿sí? Y los semimetales, digamos que están en un punto medio, ¿sí? Es lo que generalmente se utilizan para construcción de semiconductores, ya que tienen ese carácter. También los podemos dividir de acuerdo a su estado de agregación, ¿sí? Una cosa es que sea metálico, otra cosa es que sea no metal y otra cosa que sea semimetal, ¿sí? Pero también en cómo se encuentran en la naturaleza, pues este, a, va a determinar ciertas características. Por ejemplo, los gaseosos, lo que les mencionaba, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, son aquellos elementos que se comportan como gases, ¿sí? El hidrógeno pues también está incluido dentro. Entonces, en la naturaleza, de forma libre, se van a encontrar en forma gaseosa. Ya que estén unidos con otros elementos y ya tengan un carácter sólido o líquido, pues eso ya depende de el tipo de enlace, que lo vamos a ver en la unidad 3. Pero de forma este, individual, ese sería su comportamiento, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el bromo, que ese sería líquido, el mercurio, por ejemplo, en lo que son los termómetros, ¿sí? A pesar de que el mercurio es un metal, pues tiene un carácter líquido, no es de carácter sólido, ¿sí? De forma, en condiciones ambientales lo encontramos de forma líquida y pues básicamente tiene un gran grado de dilatación a cambios de temperaturas, por eso que lo utilizamos como termómetro. Bueno, digo, lo utilizamos en los termómetros. Y tenemos también el francio, que también tiene esa característica de ser líquido. En el caso de los elementos después del 104, que son como el rutherfordio, que es que como ya habíamos visto, estos son elementos sintéticos, es decir, no se encuentran en la naturaleza, pues aún
digamos que no se encuentra como conocida cuál sería su estado de agregación. Y esto debido a que como son sintéticos, su cuando se llevan a cabo estos experimentos, su tiempo de vida es muy corto, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no se ha determinado como cuál es su estado de agregación en sí. ¿Sí? Les digo, como son sintéticos, pues no se ha determinado bien cuál es su estado. Es por eso que acá nos dice que es desconocido. Bien, entonces si ven la tabla periódica, básicamente podemos identificar varias características, desde el número atómico, cómo están distribuidos, si tienen carácter metálico, si no tienen carácter metálico, su estado gaseoso, ¿sí? Em, que básicamente, por ejemplo, el estado de agregación en una tabla convencional no lo podemos observar, pero si analizamos nuestra tabla periódica, pues vamos a ver que los gases se encuentran distribuidos en la parte superior derecha, ¿sí? En esa esquina es donde están agrupados todos los gases, a excepción del hidrógeno, que es el primero, que también es un estado gaseoso. Los de carácter sólido se encuentran básicamente en toda la parte central, y los que se desconoce pues son los sintéticos, que son los desde el 104 hasta el 118. Excepciones en cuanto a estados, pues nada más tenemos el bromo, lo que es el mercurio y el francio, que solo tienen características líquidas. Y bueno, también recalcarles, esto es de forma en condiciones ambientales normales, porque por ejemplo el nitrógeno está lo que se conoce como nitrógeno líquido, ¿sí? Pero es porque es sometido a altas presiones y pues básicamente su estado gaseoso lo pasamos a estado líquido, ¿sí? Y básicamente, pues por ejemplo el nitrógeno líquido se utiliza para hacer o congelar objetos de forma muy rápida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la industria alimenticia se usa mucho para sistemas de congelación de alimentos. Se agrega nitrógeno líquido y rápidamente se congela. ¿Sí? En cuestión de segundos ya tenemos una congelación. Bien, tenemos también lo que son los metales. Bueno, ya ahora vamos a ver cómo subdividimos. Dice que, bueno, desde acá, decía que se dividían en metales, metaloides y no metales, ¿no? Que ya vimos aquí en esta parte, ¿no? Metal, semimetal y lo que es no metal. También aquí tenemos el estado de agregación. Ahora, los no metales, digamos que, digo, los metales va a ser el grupo como más abundante, ¿sí? Eh, los alcalinos sí, alcalinos, los alcalinoterrios, metales de transición, lantánidos, actínidos y otros metales, ¿sí? También tenemos los metaloides, que básicamente son 7 elementos en la tabla periódica distribuidos entre las columnas 13 y 16. Y a estos sí los vamos a poder encontrar en lo que es la tabla periódica. De hecho, estas subdivisiones sí existen en la tabla periódica, incluso les aparecen por colores, ¿sí? Tenemos los no metales, que básicamente ahí están las columnas 14 y 16, los halógenos de la columna 17 y los gases nobles de la columna 18. Y básicamente la tabla periódica pues se ve así. ¿Sí? Puede variar el color, pero tenemos esa configuración en lo que es la tabla periódica. Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan su tabla periódica o cualquier tabla periódica que tengan, siempre viene así distribuida en colores. Y esos colores nos van a decir también cierta característica y es un no metal. El estroncio, el bario y el radio.
también tienen un carácter metálico. Pero, por ejemplo, los alcalinos tienen una característica de que son muy reactivos. Por ejemplo, si tenemos sodio y lo agregamos en agua, eso provoca rápidamente una explosión. ¿Sí? Si tenemos sodio en estado natural, porque por ejemplo tenemos la sal de mesa que es cloruro de sodio, pues ahí ya perdió esa reactividad. Pero cuando está de forma pura, el sodio es altamente reactivo, lo mismo el potasio. ¿Sí? Entonces los alcalinos, cuando están en contacto con agua, pues provocan explosiones así muy agresivas. Tenemos todos los metales de transición que están en color naranja. Y básicamente aquí están todos esos metales que conocemos de forma convencional. Por ejemplo, el hierro, que no ha estado en contacto, por ejemplo, con hierro, con cobre, con zinc, plata. Entonces, ese tipo de metales pues se denomina metales de transición. ¿Sí? Tenemos lo que es y básicamente pues eso comprende el bloque D, que ahorita vamos a ver por qué se llama bloque D. Y tenemos los lantánidos y actínidos, que se encuentran en la parte inferior. ¿Sí? También forman otro subgrupo, pero tienen carácter metálico. ¿Sí? Ahora pues les digo, aquí dentro de los metales, las excepciones pues son el mercurio y el francio, que a pesar de ser metales, no son sólidos como tal, son líquidos, y entonces no porque sea metal quiere decir que es sólido, ¿no? Y les digo, pues dos ejemplos de esos son el mercurio y el francio, de acuerdo a su estado de agregación. Otros no metales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el aluminio, el galio, el indio, el talio, ¿sí? El plomo, el estaño y lo que es el bismuto. Y los sintéticos del 113 al 116. Dentro de la misma tabla periódica tenemos lo que son los metaloides, que básicamente son siete elementos. Y lo que les mencionaba, también están resaltados ahí en su tabla periódica. No son metales, pero tampoco se comportan como un no metal. Y dentro de esos, pues tenemos al boro, al silicio, al germanio, al arsénico, antimonio y telurio. Y esos pues los pueden identificar, les digo, también en su tabla periódica. Estas subdivisiones sí vienen marcadas como tal en lo que es la tabla periódica. Después tenemos por ejemplo, otros no metales. Entre ellos va a estar el carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre y selenio, que son considerados no metales. Tenemos también lo que son los halógenos, en este caso flor, cloro, bromo, yodo, que están marcados en azul, y los gases nobles, ¿sí? Que anteriormente se creía que los gases nobles pues no eran muy poco reactivos, ¿sí? O que no reaccionaban, pero pues ahorita en la actualidad tienen una gran aplicación. Por ejemplo, estas lámparas fluorescentes contienen este tipo de gases. Utiliza en la fabricación se hacen una herida, pues luego lo que les dicen que para desinfectar que apliquen solución de yodo, pues donde lo podemos encontrar varias cuestiones las que nos representa la tabla periódica, ¿sí? Entonces ya vimos que están distribuidos en periodos, ¿sí? Acá en la parte inferior, aquí no aparecen, pero tenemos el periodo en la parte izquierda, ¿sí? Los números que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el 7. Tenemos en la parte superior lo que son las familias, que va de la 1 a la 18, ¿sí? Y tenemos que los podemos dividir también a su carácter, a cómo se encuentran. Y que dentro de esta tabla periódica también tenemos tres grandes grupos que son metales,
metaloides y no metales. Dentro de los metales vamos a tener lo que son 6 grupos o 6 subdivisiones, que son los alcalinos, los alcalinoterrios, metales de transición, que es básicamente toda la parte central de la tabla, los lantánidos y antínidos, que aparecen en la parte inferior, y los otros no metales, que son los que aparecen en amarillo. ¿Sí? Entonces, les digo, esto sí viene en una tabla periódica y nos permite determinar cuál es el comportamiento, si es un metal, si es un no metal. ¿Sí? Y por lo tanto, en el caso de ustedes que están más en contacto con materiales y con conductores y semiconductores, pues les ayuda a determinar el comportamiento que va a tener el material de acuerdo a la composición que tenga. Bien, la distribución de los elementos en la tabla periódica viene determinada por el número atómico y por su configuración electrónica, número de electrones en su capa externa. Esta distribución guarda un esquema coherente que facilita la comprensión ordenada de los elementos de la tabla. ¿Sí? Existen 18 grupos en la tabla y los elementos incluidos en cada uno de los grupos comparten la configuración electrónica, lo que determina sus propiedades físicas y químicas. Entonces, también ya vimos esto, son 18 grupos, ¿sí? Cómo están ordenados por su número atómico. Y ahora dentro de la tabla, pues todos los elementos se representan en la tabla periódica con un símbolo único acompañado de un número que especifica. Genera, si ustedes observan lo que es ejemplo ya en especificaciones, difícilmente vamos a ver el nombre completo, generalmente pues viene el símbolo, ¿sí? O por ejemplo en soluciones, nada más viene el puro símbolo o la fórmula del compuesto como tal, entonces ya no viene, no se escribe todo el nombre, entonces el símbolo pues nos va a representar y es único para cada elemento. Por ejemplo, el carbono es una C, el nitrógeno es una N, oxígeno es una O, F es el flor, Ne es el neón. Entonces, esos símbolos son únicos para cada uno de los elementos. ¿Sí? También en la parte inferior, pues viene lo que es el nombre, en este caso, pues carbono. ¿Sí? Y en algunas tablas, aquí en la parte inferior, viene otra parte, que es la configuración electrónica. ¿Sí? Lo que les comentaba en la unidad 1, esa configuración electrónica es con base a un núcleo de gas noble. ¿Sí? Entonces, por eso es que está mucho más corta. Pero eso da a entender que anterior a ello debe de ir el núcleo de gas noble que le antecede. Entonces, aquí no en todas las tablas viene, pero en algunas sí viene esa configuración electrónica y la encontramos aquí en la parte inferior de lo que es el nombre. Tenemos también lo que es el número atómico. ¿Sí? Y este número atómico pues, nos dice cuántos átomos, no digo cuántos protones son los que contiene ese átomo, ¿sí? En su núcleo como tal. Les digo, por ejemplo, un elemento puede hacerse catión, es decir, perder electrones, o puede hacerse anión, ganar electrones, pero lo que es el número de protones no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, es por eso que hablamos de aniones y cationes, que ya lo vamos a ver más adelante, pero siempre manejamos este número atómico, porque este número no cambia. ¿Sí? El número másico, pues es básicamente la suma de lo que es protones y y neutrones que se encuentran en el núcleo. ¿Sí? Entonces, este número másico o masa atómica, como venga en lo que es
su tabla puede venir como número másico o como masa atómica. Entonces, esto básicamente es la suma de lo que es el número de protones y el número de electrones que se encuentran en el núcleo. ¿Sí? Los electrones no se consideran porque nuevamente, como les menciono, esos se pueden perder o ganar dentro de una reacción química. Entonces, generalmente, pues esto hace alusión, les digo, al número de protones y neutrones que se encuentran en el núcleo. ¿Sí? Y pues acá mismo no lo menciona en el texto, ¿no? Número másico se refiere a la suma de protones y neutrones que existen en el núcleo del átomo en cuestión. Entonces, estos son como algunas características que vamos a tener dentro de lo que es la tabla periódica. Bien, ahora sí queremos ver en cuanto a masa atómica, es decir, sumar lo que es los protones y neutrones, pues vamos a ver que los elementos que tienen una mayor masa atómica pues se encuentran en la parte inferior de la tabla, ¿sí? Y pues esto tiene lógica, ¿por qué? Porque si el número atómico va incrementando, pues también va incrementando el número de neutrones presentes, por lo tanto, pues tiene un mayor peso, una mayor densidad, ¿sí? La masa atómica o los que tienen un menor peso, pues estamos hablando de los primeros elementos, básicamente el hidrógeno, el helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, ¿sí? Entonces, en cuanto a masa atómica, los que tienen una mayor masa, pues son los que se encuentran hacia la parte inferior, ¿sí? Ahora, cuando un átomo tiene el mismo número atómico que otro, es decir, contiene el mismo número de protones, pero diferente número de neutrones, recibe el nombre de isótopo, ¿sí? Y ejemplo de esto, pues por ejemplo, es el carbono. Y por ejemplo, el carbono generalmente tiene lo que es una masa atómica de 12. Si ustedes se van ahí a lo que es el carbono, pues les dice que es 12.01, ¿no? Ahí en su tabla periódica. Es por eso que se le conoce como carbono 12 en cuanto a su masa atómica. Pero podemos tener isótopos de este mismo elemento. ¿Qué quiere decir esto? Que se va a alterar el número de neutrones, ¿sí? Entonces, en el carbono 12 lo que tenemos son 6 protones, 6 neutrones, ¿sí? Y eso nos da un total de 12. Pero para lo que es el carbono 13, vamos a tener lo que son 6 protones, es decir, el número de protones no cambia, pero va a cambiar lo que es el número de neutrones. Y entonces, esos se incrementan a 7 neutrones. Y por lo tanto, estamos hablando de un isótopo, ¿sí? El cual, pues, por obvias razones, pues es más pesado que el carbono 12, ya que tiene un neutrón más, ¿sí? Y el carbono 14, que es yo creo uno de los elementos más conocidos para radiomarcaje, se conoce como carbono 14 y básicamente es porque tiene 8 neutrones, ¿sí? Y únicamente 6 protones. Y entonces eso lo vuelve mucho más pesado, tiene una mayor densidad. Y por ejemplo, en el área biológica, estos isótopos lo que se hacen es para ver cómo es que partículas, bueno, moléculas biológicas como la glucosa, cómo se mueven, por ejemplo, en el organismo, ¿sí? Yo puedo hacer una glucosa, sintetizar una glucosa a base de un isótopo como carbono 14, que es mucho más pesado, ¿sí? Dársela a un organismo para que se consuma y posteriormente rastreo dónde se encuentra ese carbono y es la forma en la que se identifica cómo se mueve en el metabolismo, por ejemplo, un compuesto, ¿sí? Entonces estos pues tienen aplicaciones, también por ejemplo para determinar la edad de fósiles, pues también se utiliza debido a la mayor densidad que tiene. Ok, ahora también tenemos que los podemos clasificar a los elementos en la tabla periódica de acuerdo a su tipo de subnivel externo llevado por los electrones, ¿sí?
Entonces, lo que les mencionaba anteriormente, aquí tenemos lo que es la configuración electrónica básicamente de todos los elementos, ¿sí? Si nosotros observamos esto, básicamente nos dice en qué configuración electrónica va a terminar cada elemento, ¿sí? Por ejemplo, todos los elementos que están en la familia de los alcalinos, es decir, por ejemplo, litio, sodio, potasio, todos van a terminar en S1, ¿sí? Va a ser 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1, ¿sí? Así ustedes repitan la configuración. Todos los elementos que se encuentran en la familia de los alcalinos siempre van a terminar en esa configuración, ¿sí? En S1. Ya independientemente de el periodo, ¿sí? Puede ser 2, 3, 4, 5, 6, pero siempre van a terminar en eso. Si me voy a la segunda familia, que sería la del berilio, pues esos terminan en S2 y vamos a tener 2S2, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 y 7S2. Ahorita lo vamos a ver más abajo ya representado, ¿sí? Pero entonces, básicamente también la tabla periódica está distribuida de acuerdo a bloques a su configuración electrónica. Por ejemplo, les digo, los alcalinos y los alcalinoterrios van a terminar siempre en S, siempre, siempre. Los metales de transición van a terminar en lo que es configuración D, ¿sí? Ya dependiendo en qué familia se encuentren, pueden terminar en D5, en D6, D7, D8, D10, ¿sí? Pero siempre van a terminar en D. Ahorita vamos a ver que hay algunas excepciones, pero todos esos metales, si ustedes hacen sus configuraciones electrónicas, van a terminar en una configuración de D, ¿sí? Y luego tenemos los de la configuración P, que es ese grupo donde tenemos este bloque en verde. Todos los metales que se encuentran dentro de esa área de la tabla periódica van a terminar en configuración P. Ejemplo de ellos son los gases nobles que tenemos al final, que todos terminan siempre en P6, ¿sí? Siempre, siempre, siempre van a terminar en P6, ¿sí? Y lo que son los lantánidos y actínidos, configuración F. Esos terminan en F. Y entonces digamos que esos son los 4 grandes bloques. Por ejemplo, si yo hago una configuración de un metal de transición y termina en 5P, quiere decir que algo hice mal, ¿no? Tiene que terminar en D, ¿sí? O si hago, por ejemplo, la configuración electrónica de un gas noble y resulta que queda en D, también algo hice mal o en algún punto me equivoqué en el principio de construcción de outbound porque ya no me está ajustando la configuración. Entonces, esta tabla me puede ayudar a determinar si estoy haciendo de forma correcta una configuración o no, ¿sí? Y identificar rápidamente en qué bloque se ubica cada uno. Entonces, tenemos aquí representado el periodo, pero ahora también puedo ver a qué subnivel pertenece de acuerdo a los diferentes bloques que se forman en la tabla periódica, ¿sí? De esta forma, por ejemplo, aquí tengo lo que es la tabla periódica con su configuración electrónica, que les digo aparece en la parte inferior. Aquí no aparece el nombre, pero es para que se alcanzara a apreciar de una mejor forma lo que es esa configuración electrónica. Y lo que les mencionaba, vean cómo en la familia 1 o familia 1A tenemos que todos terminan en S1, ¿sí? Por ejemplo, hidrógeno 1S2, litio 2S1, sodio 3S1, potasio 4S1, rubidio 5S1, cesio 6S1, ¿sí? Entonces todos terminan en S1. Los de la familia 2 todos terminan en S2, ¿sí? Los metales de transición, todos estos terminan en D, ¿sí? D1, D2, D3. Aquí va a haber
ahorita les voy a explicar que aquí hay unas excepciones porque no terminan como tal en D4 estos. Después sigue D5, D6, D7, D8, ¿sí? Pero hay excepciones, ahorita les indico. Pero estos terminan en D, ¿sí? Y después tenemos este bloque de acá, que este sería el bloque P, ¿sí? Entonces, estos de aquí son el bloque P, ¿sí? Todos los de la parte central, que son estos de aquí, sin contar los lantánidos y actínidos, estos son el bloque D, ¿sí? Y tenemos el bloque S, que básicamente son todos estos de aquí, ¿sí? Este sería el bloque S. Y pues finalmente entonces tenemos que los lantánidos y actínidos son los que consideramos que son el bloque F, que son estos dos grupos. Entonces, esos dos grupos, estos dos grupos de lantánidos y actínidos pues forman el bloque F. Y esa es una forma de identificar las configuraciones electrónicas también de los elementos. Sin embargo, vamos a tener excepciones porque pues todo, tanto la química como las áreas biológicas siempre tienen excepciones. Y entonces va a haber algunos elementos que a pesar de que nos dice la configuración electrónica que deben determinar en determinado número, no lo hacen, ¿sí? O en determinada configuración. Y las excepciones son estas que voy a marcar aquí. ¿Sí? Cromo, lo que es molibdeno y niobio, su configuración electrónica no se ajusta a lo que en teoría debería de suceder. Por ejemplo, el niobio debería terminar en 4D3 y no lo hace. ¿Cómo se ha determinado esto? De forma experimental, ¿sí? Que estos elementos no cumplen con esa característica, ¿sí? Digamos que adquieren otra conformación, ¿sí? Se han establecido teorías para determinar el porqué y pues la mayoría nos dice que es para tener una mayor estabilidad, pero les digo, pues todavía está ahí tratándose de explicar el comportamiento de estos elementos, ya que deberían de comportarse de otra manera. Por ejemplo, el cromo, les digo, debería terminar en lo que es 3D4 y no lo hace, termina en 3D5. ¿Sí? Y algunas de las explicaciones son para que adquiera mayor estabilidad, pero pues existe la contraparte, ¿no? De por qué, por ejemplo, el wolframio y lo que es el ciaforgio sí tienen esa configuración. Entonces, todavía les digo, existe estos debates. Tenemos también otras excepciones, ¿sí? Y esas van a ser... Ay, pero qué color agarré. Aquí el cobre. Bajamos hasta aquí lo que es el platino. ¿Sí? Esos de ahí también tienen una sección. ¿Sí? Por ejemplo, deberían de terminar en D8, por ejemplo, lo que es el paladio y lo que es el platino, y no lo hacen, terminan en 5D9, y eso es porque adquieren otra configuración. ¿Sí? Es decir, de un subnivel S pasa un electrón a lo que es los subniveles D. Y nuevamente, pues no se tiene claro el por qué tienen ese comportamiento. Sí, porque les digo, por ejemplo, el paladio y el platino deberían terminar en D8. Tenemos, por ejemplo, el rodio y el rutenio,
que debería, por ejemplo, en el caso del rutenio, debería terminar en D6 y termina en D7. Y nuevamente es porque se transfiere un electrón de un subnivel a otro. También lo que es el rodio, lo mismo sucede, ¿sí? Y básicamente todas las secciones sucede eso de que hacen como un ajuste los elementos. Y les digo cómo se ha determinado eso, pues es de forma experimental. ¿Sí? De forma experimental se ha determinado que estos elementos tienen un comportamiento diferente al previsto de acuerdo a lo que es los bloques que se les ha asignado, por ejemplo, en la tabla periódica. ¿Sí? Y bueno, les digo, esto es excepción en cuanto a configuración electrónica, porque de todos modos si terminan en el bloque que es, por ejemplo, si terminan en D, todos estos terminan en D, como su nombre, digo, como su grupo lo indica, pero tienen una configuración anormal, ¿sí? Entonces, estos que estoy encerrando, básicamente esas configuraciones sí hay que aprendérselas porque en algún punto, les digo, van a variar. Nosotros podemos seguir el principio de construcción de Aufbau, pero pues vamos a ver que esos específicamente no lo cumplen. En los lantanis actinidos también tenemos unas excepciones, ¿sí? Y es lo mismo. Y estos sí sufren cambio porque no terminan como tal. Por ejemplo, lo que es el torio, que no termina como tal en bloque F, cuando sí lo debería de hacer. Ay, aquí. A ver, aquí, espérenme. Porque abarqué uno que no era. Entonces, lantánidos y actínidos. Estos dos que están aquí, el 57 y el 58, son excepciones. Es que por eso me confundí aquí. Ok. Y estos de aquí. ¿Sí? Estos también no cumplen con su configuración electrónica. Son excepciones. Y estos dos de aquí. Y esas serían todas las excepciones que existen dentro de la tabla periódica. Entonces, les digo, si ustedes hacen la configuración electrónica, todos los demás cumplen esas reglas. Por ejemplo, la familia 1 termina en S1, la familia 2 en S2, la familia 13, por ejemplo, termina en P1, la familia 14 en P2, la familia 15 en P3, como acá se observa, P3, por ejemplo, aquí la familia del nitrógeno, ¿sí? Entonces P3, donde está el oxígeno, todos esos terminan en P4, la familia donde se encuentra el flúor, todos terminan en P5, y donde está lo que es el neón en P6, a excepción del helio, que no termina en P6, pero eso es porque pues, no le alcanza los electrones para cubrir esa configuración, pero tiene comportamiento muy similar a un gas noble. ¿Sí? Todos los de metales de transición terminan en D. ¿Sí? Sin embargo, tenemos las excepciones que les marqué aquí, que de forma experimental se ha demostrado que la configuración no se adapta como tal al principio de construcción de Aufbau, pero les digo, sí terminan en el bloque D. Y lo mismo sucede para los lantánidos y actínidos, que también sufren algunas modificaciones que sí permiten que terminen en el bloque F, pero también sufren algunas alteraciones en su configuración. Entonces, estas básicamente sí hay que tenerlo en consideración a la hora de hacer una configuración, y no solo una configuración, sino porque eso nos va a ayudar a explicar el comportamiento de algunos metales. ¿Sí? Bien, tenemos elementos representativos, también llamados elementos del grupo principal, que son de la familia 1A a la A7, todos los cuales tienen incompletos los subniveles SOP del máximo número cuántico. Entonces vamos a regresar aquí. Acá tenemos las familias, ¿sí? Nuevamente. Entonces también los podemos dividir en familias, por ejemplo, lo que son la familia 1 y 2, los podemos pasar a la familia A,
todo lo que está acá de este lado, que son los, donde están los no metales y metales de transición, no digo y metaloides, se consideran de la familia A. Mientras que todos los que se encuentran en la parte central, que son los metales de transición, son las familias B. Entonces, lo que les mencionaba, en algunas tablas les va a venir así por familias, donde dice, esta es familia A1, familia A2, familia A3, familia A4, familia A5, familia A6 y familia A7 y A8. ¿Sí? O puede venir de corrido de 1 hasta el 18 nada más. Entonces eso ya depende de la tabla periódica que tengan, pero sigue la misma esencia, ¿no? Entonces tenemos dos familias, la A y la B, donde la B básicamente son todos los metales de transición. Sí, los metales de transición son elementos del grupo B1, B3 hasta el B8. ¿Sí? Subnivel D. Bueno, eso es lo que les comentaba de los subniveles. Entonces, todos los metales de transición, nivel D, con sus respectivas secciones. IUPAC, la forma en la cual les comentaba que es la forma más correcta de hacerlo actualmente, ya no por familias como A y B, pero en algunas tablas pues todavía va a aparecer, entonces para que sepan que únicamente es una división. Bien, entonces, bueno, lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la información o algún comentario. No, profe. Ok. Bueno, pues entonces le dejamos hasta aquí por el día de hoy. Ya nos vemos la siguiente